¿Qué tal, queridos amigos? Hace algún tiempo, ya muchos años, tuve la osadía de ir desde mi casa de San Miguel de Allende, que entonces estaba allá. Ahora por fortuna no está allá porque está invadida por colonias norteamericanas y por los caciques de la zona, que son muchos. Pues bien, salí de San Miguel de Allende con rumbo a Orlando, Florida. Ya saben, el atractivo mediático de Disney World y todas estas cosas. Y llevaba yo a mi pequeño hijo, el más pequeño de mis hijos, entonces, ahora ya es un adulto, y me quedé impresionado de lo que invertí en las grandes autopistas de los Estados Unidos, desde la frontera hasta mi punto de destino. 25 centavos de dólar. Y eso que en realidad ese water, como le llaman allá, solo sirvió para costear el pequeño tramo de la famosa autopista Florida Turnpike, es decir, el último tramo antes de llegar a Orlando. Y allí fue la única vez que tuve que pagar algo por recorrer una larga cantidad de kilómetros que pasaban por varios estados de la Unión Americana, Texas, Luisiana, Arkansas, etc. Pues nada más 25 centavos. Y en México, en cambio, salí de Tlaxcala hace 2 días para venir a Aguascalientes y tuve que pagar solo de ida 1,150 pesos. Solo en casetas, no estoy hablando de gasolina ni nada de eso. Solo en casetas. Lo cual demuestra la tremenda diferencia que existe entre un gobierno que no tiene que cobrar por las obras públicas y otro gobierno, el de México, que hace rehén a los mexicanos de todo tipo de servicios. Es inverosímil que además se cobre por carreteras que están llenas de baches. Ahora mismo estamos cruzando una zona con pocos baches, pero en realidad hemos tenido muchos baches alrededor, sobre la carretera entre Aguascalientes y León, Guanajuato, pasando por Lagos de Moreno. No me olvido de aquel incidente de Peña Nieto cuando no sabía dónde estaba Lagos de Moreno, en qué estado, es Jalisco, y no sabía dónde estaba León, eso ya es el colmo, en Guanajuato, y no sabía cómo decir que México era lo que es. Y inauguró los arreglos del señor Peña de esta autopista que ya venía desde la época de aquellas carreteras de la solidaridad que inauguró Carlos Salinas de Gortari. Estamos hablando ya de muchas décadas. Y por supuesto, miren ustedes cómo está. Dejé a propósito así la cámara para que vieran ustedes cuántos saltos estamos dando. Parece mucho más grave que las turbulencias del avión en zonas de tormentas extremas. Bueno, pues este tramo además es el que está más o menos despejado, porque el que está a la izquierda, que supuestamente es el carril de alta velocidad, tiene todavía más baches. Por fortuna no vengo manejando. Aquí se verá claramente que no vengo manejando. Aquí está mi colaborador Juan Muñoz Sánchez, que es el que me hace el favor de conducir en todos estos rumbos a los que tenemos que ir por razones profesionales. Lamentablemente, además, la inseguridad ha crecido por todo el territorio nacional. Por ejemplo, el día de ayer tomó protesta como gobernadora de Aguascalientes Tere Jiménez, una mujer que tiene mucho valor, que tiene mucho conocimiento de causa, que acaba de doctorarse en Derecho, siendo ya gobernadora electa. Se doctoró, ya había cursado los estudios correspondientes como doctora en Derecho. Y con todos estos conocimientos dio un espléndido discurso en un auditorio colmado. No me gustó mucho que a la entrada del auditorio hubiera ahí espectáculos circenses, porque pues no venía al caso. Pareciera que se daba a tole con el dedo a los que estaban ahí invitados o no invitados o colados o lo que fuera. Hubo poca seguridad. Al fin la señora dio un discurso de 40 minutos y se acabó aquello.
no se rindió protesta frente al auditorio, sino que antes, en un reducido salón del Congreso del Estado, se rindió la protesta de ley, cuando ya el Congreso había designado al Centro de Convenciones Nuevo de Aguascalientes como sede alterna para realizar la ceremonia protocolaria. Pero en fin, dio un discurso inteligente, maduro, que nos hacen vislumbrar un buen futuro para Aguascalientes, aunque desgraciadamente también se cargan algunos lastres. Pero esto ya es inevitable, ya hablaremos de ello en su momento. Pero como se trata de una gobernadora, digamos, surgida de la oposición, no tuvo más que empezar a gobernar, porque la entrega del gobierno se hizo un día antes, cuando el saliente Martín Orozco le cedió a Tere Jiménez el gobierno, cuando ese día se suscita una tremenda balacera en Rincón de Romos con varios heridos. Se dice que probablemente hubo 1 o 2 muertos, no hay seguridad todavía, pero se reportaron que estaban gravísimos, ya digamos a punto de morir, un delincuente y un policía. Mientras tanto, este fue el aviso del gobierno federal, claramente, hacia una gobernadora que no es surgida del morenismo. El morenismo que se concentró en Tamaulipas para apoyar y aprobar la toma de protesta del señor Américo Villarreal, quien sustituye al señor García Cabeza de Vaca, Francisco García Cabeza de Vaca. Uno del PAN, el que sale, y uno de Morena, el que entra. Y para allá fueron todas las corcholatas. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, y ahí se concentró el gran filtro de Morena para demostrar la fuerza política de esta institución que le da prioridad a Américo Villarreal, a pesar de que fue inconstitucional su asunción, porque resulta que al regresar al Senado para blindarse de los afanes de su antecesor por capturarlo en esa última semana, así de grave es la cosa, pues se metió al Senado, pero olvidó una cosa: la Constitución Política del Estado de Tamaulipas insiste y subraya, ojo, que nadie puede asumir el gobierno de Tamaulipas si no se separa antes de su cargo, cuando menos 120 días antes. Al regresar al Senado para evitar que fuera arrestado en Tamaulipas, el señor Américo Villarreal violó la Constitución. Pero esto pues es normal en este país, en este régimen de la Cuarta Transformación. Mal sería que un gobernante de Morena no llegara al poder violando la Constitución o burlándose de los órganos electorales, como ocurrió como en el caso de Evelyn Salgado, que fue la sustituta de su padre, el famoso Salgado, del estado de Guerrero, que pues verdaderamente tomaron por asalto la gobernatura a como diera lugar. Y así por el estilo ha ocurrido en todas las partes del país, en donde no han llegado gobernadores sino mafiosos a los gobiernos de la entidad. Y esto, señores, es algo que debemos tener en cuenta para las próximas elecciones, ya sea en 2023 en el Estado de México y Coahuila, o ya sea para renovar la presidencia en el 2024. Bueno, pues en Tamaulipas se reunieron las corcholatas, en Aguascalientes estaban los dirigentes de los 3 partidos de oposición que se dicen. Estaba Marco Cortés, estaba Jesús Zambrano del PRD y estaba el nefasto, inescrupuloso y vulgar Alito Moreno Cárdenas del PRI. A este último me permití abuchearlo. Yo fui el que abucheó, pero para que me identifiquen claramente. Es una vergüenza que un elemento así siga queriendo mostrarse como dirigente nacional de un partido político para escabullirse de las denuncias que hay en su contra. No por cuestiones políticas, sino porque de verdad cometió actos ilícitos tan graves como hacer de Campeche y de su zona de influencia
una enorme lavandería de dinero en contacto con el narcotráfico, que tiene dominio sobre Campeche, como tiene dominio sobre todas las entidades. Lo mismo en Tamaulipas que en Aguascalientes. Es difícil llegar a una gobernatura en estos tiempos sin tener el visto bueno del narcotráfico. Alguien se encarga de negociar con los narcos para que puedan acceder los gobernadores a sus nuevos cargos de gobierno. Y por si fuera todo esto poco, tenemos en el caso de Tamaulipas que Francisco García Cabeza de Vaca ahora va a ser el perseguido, es decir, cambia la situación, porque también ha sido acusado por tener vínculos con el narco. Entonces Américo Villarreal, que fue acusado de lo mismo y por eso se refugió en el Congreso, va a actuar, si la lógica no falla, en contra de su predecesor. Y lo mismo puede ocurrir en Aguascalientes, si Tere Jiménez desea verdaderamente proceder con limpieza desde el principio, porque el exgobernador Martín Orozco tiene muchísimas querellas que atender, entre otras cosas el haber lastimado la estructura jurídica para el notariado del estado de Aguascalientes, haciendo lo que le vino en gana, poniendo a todos los funcionarios de su gobierno, a pesar de que un joven abogado logró parar algunas de estas designaciones, o cuando menos ponerlos en la picota de la denuncia. Y entonces el notariado de Aguascalientes está en verdadera crisis, en vergonzosa crisis. Y no sabemos cómo va a actuar Tere Jiménez. Si con la mano blanda de las mujeres guapas o con la mano firme de una mujer guapa, pero que sabe, lamentablemente para los que sean delincuentes, que sabe actuar con energía. Vamos a ver, esta es una historia por contar, como también es una historia por contar lo que pueda pasar en Tamaulipas. Tamaulipas en este momento está hecho un desastre. Por eso acudieron las corcholatas, como para redondear la fuerza política y proselitista de Morena, como lo hicieron también los miembros de la todavía endeble Alianza Va por México, que veían con muy malos ojos, yo me estuve fijando, al señor Alito Moreno, que prácticamente tiene un pie fuera de la Alianza de Va por México. Allá en Aguascalientes se midieron los dirigentes nacionales de los partidos de oposición, exceptuando obviamente Movimiento Ciudadano, que tiene que dar un salto hacia adelante ya. Y en Tamaulipas se dejaron ver las corcholatas. Este es el nivel que ha alcanzado la política en los tiempos de López Obrador. Un nivel verdaderamente paupérrimo, deplorable. Y mientras tanto, seguimos nosotros los mexicanos rehenes de una administración que no puede siquiera hacernos justicia. Miren cómo tiembla el teléfono, como consecuencia de los baches de una carretera que cuesta recorrerla casi 300 pesos en su tramo entre Aguascalientes y León. Casi 300 pesos. 300 pesos que se van directo a la basura porque no se mantienen las obras. Claro, hay algunos momentos en que se tienen que parar porque ya francamente las cosas están inservibles, como es el caso ya de la carretera entre México y Querétaro. ¿Y qué decir de los transportes? Cada vez son peores, pero eso sí, se construye el Tren Maya oneroso, con mucho más inversión, con mucha más inversión de la que se había prometido en principio. Se sigue ahora ya así de plano, de frente, el tramo 5, que había sido paralizado por diversos amparos y que ahora pues pasará encima de la ley nuevamente para hacer de la Cuarta Transformación una verdadera farsa. Bueno, pues si hablamos de que antier hubo este problema en Aguascalientes, en el Rincón de Romos, tiroteo feroz, también el día de hoy amanecemos con la noticia de que siguen los helicópterazos, como el que se dio en Centa, Tabasco. Este es el país que está dirigiendo Andrés Manuel López Obrador. Perdóneme, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.